sesión de preguntas y comentarios. Adelante. Gracias, Ricardo, sobre todo gracias, Gabriel, por tu charla, que fue muy interesante, pero un poco difícil de comentar porque tomaste tantos distintos aspectos que me veo obligado tal vez a centrarme en alguno, ¿no? Y a mí lo que me gustaría recibir algún comentario de tu parte tiene que ver con el rol de los partidos políticos y la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Esto no solamente únicamente desde un punto de vista de interés académico, sino que muchos de los chilenos que estamos aquí, por lo menos lo que tenemos los años, somos un producto del exilio chileno y tenemos experiencia de militancia en partidos políticos. Reconozco, por ejemplo, y creo que todos reconocemos lo que tú dices en el sentido de que no es lo mismo los frentes de masa que los movimientos sociales. En la década del 60 y del 70 teníamos los frentes de masa que eran colonizados por los partidos, que simplemente eran herramientas de los partidos. Ahora tenemos una situación distinta con movimientos sociales, donde podemos ver una autonomía, o por lo menos una autonomía relativa. Mi pregunta, o tal vez a mí lo que me gustaría que me respondieras un poco, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de los partidos políticos ahora? ¿Y cuál es la relación que deberían tener con los movimientos sociales? Y también cuáles serían las fronteras y las posibilidades que ahora hay de movimiento social. Pienso, por ejemplo, en el hecho que muchos, no muchos, pero algunos de los estudiantes, algunos dirigentes estudiantes han sido cooptados por los partidos políticos ahora. Algunos están siendo candidateando y están metidos en la vida política partidaria. Me gustaría, por favor, y termino rápidamente para que tengas posibilidad de desarrollar el tema. Bueno, es un gran tema y sin duda alguna daría para una larguísima conversación. Primero datos duros, crudos, y después veamos los conceptos. Los datos que podemos indicar acá es que en Chile hacia los años 68, 1968, 1969, 1970, no hay duda de que el grueso de la población, el grueso de la ciudadanía, tenía un muy alto grado de confianza y de credibilidad en los partidos políticos y en los dirigentes de partidos políticos. Lo reveló la enorme votación que tuvo Eduardo Frei Montalva personalmente y luego su partido, el enorme prestigio que tenía Salvador Allende, aunque no todos votábamos, nos gustaba mucho, pero había que votar por él, ¿no? O la misma Unidad Popular, que pese a todo, ¿no es cierto?, a mediados del 73 todavía tenía el 43% del apoyo electoral. Es decir, no hay duda que Chile fue un país, una sociedad que se politizó después de 1925 y sobre todo después del Código del Trabajo de 1931, en el sentido de el pueblo hace uso del derecho a petición. Derecho a petición. Los partidos recogen la petición y la tramitan en el Congreso como proyecto de ley. Los mismos políticos son los que, en definitiva, permiten que esa ley se apruebe o no. Si pasa a decreto del Poder Ejecutivo o no. Y todos sabemos que, en términos de política gubernamental de 1938 a 1973, no celebró ni el desarrollo económico, no hubo industrialización tipo take-off, como se decía entonces, tipo despegue. No se resolvió el tema de la vivienda, que quedaron de todas maneras un déficit de 500.000 viviendas, por eso Chile se llenó de campamentos. No se resolvió el problema totalmente de la distribución del ingreso, quedó de todas maneras injusto. No se resolvió el problema de la inflación, al contrario. Llegamos a tener un récord mundial de inflación. Promedio para todo el periodo 1938-73, 40% de inflación promedio anual. Con algunos presidentes, Carlos Ibáñez del Campo llegó al 80%.
durante el gobierno, durante los años 72-73, gobierno de Allende, 300%. Comienzo de la dictadura, 500%. Es un hecho que esa política, petición, representación, tramitación, parlamentarización, planificación, ejecución, fue un fracaso. Si lo medimos en términos reales, tampoco se logró que el ejército realmente respetara la democracia parlamentaria. Tampoco. Creyeron que lo iba a respetar, pero no se estudió ni se logró impedir eso. Por esa razón es que, por eso la generación del 68, nosotros los viejos de esa época, por eso proclamamos, ¿no es cierto?, el rechazo a la vía parlamentarista al desarrollo. Recordémonos. Eso hizo la Juventud Rebelde del 68. Eso hicieron los pobladores con las tomas de terreno. Se aburrieron del trámite, se tomaron el terreno y obligaron a legalizar lo ilegal. Eso hicimos cuando comenzamos a tomarnos las universidades para forzar la reforma, con toma. La toma fue la respuesta del pueblo al trámite parlamentario. Acción directa, dijo Clotario Blest. Y le creímos. Por eso apareció el MIR, el MIR no apareció por, como dijo Miguel Enrique, no apareció por bolita de dulce. El MIR respondió precisamente a la conciencia de que la vía parlamentaria no conducía a nada, porque si uno revisa la línea del crecimiento chileno era así, ¿no? Entonces, desarrollo 3 años, subdesarrollo otros 3, así sucesivamente, y queda al final estagnación. Estagnación e inflación. Por eso los jóvenes se aburrieron, dijeron, ya, pues, vía armada. Por eso los pobladores se aburrieron, dijeron, toma. Y Clotario dijo, acción directa. Y por eso se dividieron los partidos, y apareció la izquierda cristiana, apareció el MAPU, etc. Entonces, por un lado había credibilidad, pero por otro lado, esa vía se demostró estéril. Por eso que la juventud, que tiene como dijo Miguel Ángel Solar, el gran director, dirigente en la época, era dirigente, no era vocero, de la reforma de la Universidad Católica, médico. Él dijo, nosotros vamos adelante rompiendo todo porque los jóvenes, comillas, tenemos las antenas más sensibles. Bueno, por eso es que los partidos políticos comenzaron progresivamente a ser cuestionados. Por eso hablamos, los miristas hablamos de movimiento, no de partido. Después, por problemas internos y de nuestros jefes, el movimiento se convirtió en partido. No parlamentario, pero toda la organización interna era un partido. Y aprovecho de criticar un poco. Claro. Bueno, datos para ese tiempo. Datos para hoy día. Se han hecho desde el 2004 hasta el día de hoy aproximadamente 6 o 7 encuestas sociológicas no pensadas para medir el grado de simpatía de los rostros, como se acostumbra decir hoy día en Chile, de los políticos. Entonces, porque si nos atenemos a ese tipo de encuestas, Michelle Bachelet está con un 80% de rostro simpático. Y con un 1% de rostro antipático, don Camilo Escalona. Entonces hay una escala allí, ¿no es cierto?, que se ha construido en base al prestigio público de las imágenes, de los rostros de los políticos. Ya. Pero no esa encuesta, sino otras encuestas que van al meollo de la cuestión, a la médula de la cuestión. Y que se basan en 2 preguntas básicas que lo han hecho, por ejemplo, el Instituto de Estudio Humanístico de la Universidad Diego Portales, que lo han hecho, fijarse bien, el Mercurio Opina Sociedad Anónima, que es una empresa aparte para hacer la encuesta, y un trust de ONGs y consultoras de centro derecha,
han hecho también encuestas. Y las preguntas básicas son las siguientes. ¿Qué grado de confiabilidad tiene usted en A, las instituciones del Estado? B, partidos políticos. C, políticos. Y todos los resultados más o menos han coincidido y han promediado lo mismo del 2004 hasta ahora. En resumen, dentro de las instituciones, vale la pena decir, dentro de las instituciones, se supone públicas, estatales, Cuerpo Carabinero, el mejor calificado, 53%. 53%. Que no es maravilloso, porque si lo convertimos en nota de 1 a 7, es un 3,5, se están rajados igual. Con el mismo nivel de prestigio están las radioemisoras de Chile. Siempre han tenido un nivel de confianza muy alto, y lo siguen teniendo, sobre todo ciertas radios. Luego, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, la Presidencia, el Gobierno, oscilan alrededor del 27-28%, que es el promedio que tiene actualmente el presidente Piñera, si uno promedia las encuestas de Adimar con las encuestas del CEP. ¿No? El CEP le da menos, Adimar le da más. Adimar está vinculado a ciertos bancos internacionales, Santander, el otro no. No, el otro pertenece al grupo Mate. Congreso Nacional se mueve entre el 12 y 13% de confiabilidad y prestigio. No, 16-17. El Poder Judicial es 12 y 13%. Luego, partidos políticos 7, 8, 9%. Promedio. Políticos 3-4%. Si ustedes convierten ese 10%, ese 3-4% en nota de 1 a 7, no da ni para uno. O sea, no da ni para uno. Y esa es la realidad de Chile hoy. No hay confiabilidad ni credibilidad ni en las instituciones del Estado, tanto como se cree, ni en los políticos, ni en los partidos políticos, les guste o no los partidos. Las encuestas son todas de centro y de derecha hasta la ultraderecha, ¿no? y arrojan esos datos. Y de eso hay conciencia generalizada. Hasta los políticos se han dado cuenta de eso. Pero claro, no quieren reconocerlo, entonces inventan cuestiones muy alambicadas para explicar esa situación, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué significa eso en la realidad? No solo crisis de los partidos como instrumentos creíbles para la masa ciudadana que se ha potenciado con su propia cultura, como traté de explicar recién, sino que es crisis del sistema, del Estado. Es una crisis de representación o por representatividad. Es la crisis del poder representativo o de la política por representación. Y esa es una crisis grave. Sí, Frei y Allende tenían 60-70% de prestigio y confiabilidad, y los partidos también en la otra época, y ahora tienen menos de un 10%. Bueno, hay que reconocer históricamente que estamos en una situación diferente. Nos guste o no, por muy leales que sean nuestros corazoncitos a los viejos partidos en los cuales nos inscribimos y sacamos carnet con foto y todo. Que después Pinochet estaba feliz, porque coleccionaba los carnets y listo, tenía todos los datos necesarios. Ese es un hecho real. En Chile se han dado 2 veces estas circunstancias de crisis por representatividad. Ahora estamos viviendo eso. Lo hubo en 1910, o sea, hace 100 años atrás fue la misma historia. Fue la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1910 y qué está pasando hoy día? Lo mismo en términos de... Ya que el poder político por representación está en crisis de credibilidad y confiabilidad, hasta el arzobispo de Santiago lo dijo el otro día. En nuestra sociedad reina la desconfianza, dijo, no le puso apellido, desconfianza política, debe haber dicho, ¿no? Porque si no, tendría que especificar desconfianza política y desconfianza en la Iglesia. Porque también la Iglesia ha perdido credibilidad. La Iglesia Católica en Chile bajó de un 80% hasta en un 24%, peor que Piñera, ¿no? Peor que Piñera. Entonces, cuando ocurre la crisis del poder de representación, lo que se potencia es la política por soberanía. O sea, la ciudadanía hace política por sí misma.
como las mujeres de la comuna de San Miguel, en lo local primero. Política por soberanía, política desde lo social a lo político. Que en 1910 usaron una palabra, construyeron un término muy lindo, sociocrático. Lo social gobierna, desde lo social gobernamos. Eso es lo que enseñaba exactamente Luis Emilio Recabarren. Que desgraciadamente no se le lee, se le menciona. El maestro fundador, ¿no? Pero no se dice lo que decía. 5 veces ha sido desautorizado por el partido que él fundó el discurso profundo de Luis Emilio. ¿Y cuál era el discurso de Recabarren? Ese, o sea, lo social gobierno, o sea, la clase trabajadora como clase debe gobernar, nada de partido, vanguardia, ideología, ni Lenin, ni nada. Y hoy día pasa lo mismo, todo lo que relaté hace un rato, el desarrollo de esta cultura popular, que es cultura política por soberanía, que todavía no está plenamente desarrollada, está en vías de desarrollo. Siempre en Chile vivimos en vías de desarrollo, ¿no? También en esto. Esto hace de que, es cierto, los partidos pierden perfil, pierden sustancia, se ahuecan, se convierten en cáscara que subsiste donde pueden agarrarse, ¿no? En la CUT, por ejemplo, ¿no? O en el colegio de profesores. ¿No? Pero en la práctica lo que está surgiendo es otra forma política que los pingüinos ya pusieron en escena. Política por soberanía, política desde la ciudadanía, que es lo que ha experimentado Magallanes, Aysén, lo que está tratando de hacer Calama y otras localidades en Chile. Entonces, yo creo que nuestra cultura se consolidó mucho en torno a la idea de partido, organización, ideología, doctrina, programa, comisiones políticas, compañeros jefes, ¿eh? Comisiones políticas, el sol rojo, etcétera, etcétera. Y al hacer todo eso no nos miramos nosotros mismos, ¿no? No nos miramos ni nos valoramos nosotros mismos como sujetos sociales, autónomos, creativos, deliberantes, ciudadanos, en definitiva. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es muy parecido a lo que ocurrió por 1910-1920. Muy similar. No tenemos, desgraciadamente, el Luis Emilio Recabarren, pero sí tenemos memoria popular y ciencias afines que están trabajando como disciplina en esa línea, que las mencioné: historia social, psicología comunitaria, trabajo social, más todas las formas de arte y cultura popular que se han desarrollado y que la Universidad de Chile por lo menos está contribuyendo a su estimulación. Excelente, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, no creo que sea capaz de recordar todas las preguntas y no sé si tampoco pueda ser capaz de posiblemente integrarlas, ¿no? Pero empezaría por una que trataría de responder lo más brevemente posible acerca de las próximas elecciones municipales. El año pasado, por el mes de noviembre, caminando yo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde hago clases ahí en el Departamento de Sociología, me encontré con un rayado que abarcaba toda una muralla completa. Y el rayado decía lo siguiente: si el voto cambiara algo, estaría prohibido. Eso resume lo que piensa hoy día la gran mayoría de los estudiantes y mucha otra gente al respecto. Están preocupados de cambiar las cosas, cambiar el modelo, tal vez no 100%, pero en los aspectos que son realmente importantes: salud, educación, etcétera, etcétera. Y está clarito que a través del voto no está toda la experiencia anterior, pues, de la otra democracia. Y toda la experiencia del movimiento estudiantil que lleva ya desde el 2005 pidiendo la reforma profunda, y no. Entonces, ya no hay confianza. Recordemos que hay 4 millones de jóvenes que no estaban inscritos en los registros electorales, que ahora van a poder votar porque el voto, qué sé yo, es voluntario, inscripción automática, y nadie sabe qué va a pasar ahí con eso. Pero lo que yo sí sé es que ellos no están ni ahí con el voto.
como dicen ellos, no están ahí con el voto. Lo hacen ellos, pero en forma viva en sus asambleas. Ellos tienen, en la universidad, todas las semanas tienen asamblea. Y deciden el día lunes en la tarde, después de clase, a las 6:30 en punto, ¿no?, qué van a hacer el resto de la semana. Entonces, por eso para uno profesor es re complicado, porque nunca sabe si va a hacer clase el miércoles, el jueves o no, porque el lunes se decide, a esa hora, ¿hay paro el jueves o no? ¿Hay paro el miércoles o no? Y cuando eso ocurre, viene por vía formal, decano para abajo, señor profesor, ¿no?, en la asamblea de estudiantes que se efectuó el día del lunes a tal hora, acordó por 800 votos contra 100 que el jueves hay clase, no hay clase, hay paro. Pero lo practican eso, como se firma, como una manera de expresión de asamblea. No es el voto individual, porque en la asamblea hay deliberación. Y la deliberación es la base de la acción soberana. El voto individual que se va a votar, no me acuerdo cuándo es la elección municipal, es individual sin deliberación. Está hecho sobre la base de promesas vagas que cualquiera dice de cualquier manera, o de grandes retratos que ponen por todas las calles, ¿no? Y que pasa un viento y se los lleva, ¿no? Yo creo que es muy importante, eso lo tienen clarito ya los estudiantes, y mucha gente, clarísimo, el voto no cambia nada. Si lo ejercemos, antes era compulsivo, ahora que no es compulsivo, puede pasar cualquier cosa. Y da lo mismo, que se elija este señor o se elija el otro. Si no van a cambiar nada. La duda está sobre la clase política entera, ¿no? Entonces, por eso que se impone hoy día, más que el voto individual, que en definitiva corresponde a un derecho construido sobre el individualismo, como decía Carlos Marx. El capitalismo rompió las comunidades, ¿no es cierto?, separó a los artesanos y los productores de sus medios de producción, tuvieron que vender su fuerza de trabajo, pero a la vez destruyó la comunidad a la cual pertenecía, los desmigajó, los convirtió en individuos y luego construyó sobre esta masa de individuos el derecho basado en las supuestas llamadas libertades individuales, que no admite la deliberación, por tanto no admite la soberanía. Entonces, eso es lo que está claro hoy día, digamos, está recientemente claro para mucha gente hoy día en Chile. Por eso es que privilegian la deliberación y la asamblea más que el voto individual. Pero van a seguir votando porque los sistemas políticos, por enfermos que estén, por bajísima que sea la credibilidad que tienen, no se mueren solos. Siguen funcionando como si tal cosa, ¿no? Y los políticos siguen planteando sus promesas como si no pasara nada, cuando todo el mundo se ríe de ellos. Entonces, hay que hacerse cargo, creo yo, de eso. Va a haber elecciones, va a haber votación, probablemente gane la derecha, pero no sabemos, porque los 4 millones de votos pueden producir cualquier cosa, ¿no? Puede ganar hasta la quinita en la raíz, no sé quién, que se pueda presentar. Ya, eso por un lado. Por otro lado, el rol de la mujer, que me parece clave, ¿no? Yo creo que el rol de la mujer ha sido cada vez más relevante en la historia de Chile a partir precisamente de los años 80. Porque hasta el gobierno de la Unidad Popular no hay duda que la hegemonía en la acción política fue masculina. Recuerdo en este momento un documento que hicieron las compañeras del MIR, militantes del MIR, en el campo de concentración de Tres Álamos, que escribieron un documento crítico del machismo dentro del MIR, ¿no? Y lo escribieron en pedazos de género, ¿no? Y entonces pegaban un pedazo de género en un vestido y el vestido lo tiraban para afuera y lo mandaban a Francia. Y en Francia fueron llegando todos los vestidos hasta que reconstituyeron el discurso completo. Y ese discurso completo planteaba una crítica profunda precisamente al rol pasivo y hasta despectivo en algunos casos de la mujer dentro de una organización revolucionaria. Es un lindo documento. Lo leí muchísimo tiempo después, pero no lo he podido conseguir todavía completo, lo tengo a pedazos también, ¿no? Recordemos en ese sentido el rol pionero de las mujeres de población, que hay que rescatar eso, ¿no?
porque ellas enfrentaron la dictadura en su peor forma, hasta el año, por ejemplo, digamos, hasta 1990. El problema del hambre, el problema del desempleo, el problema de la persecución, el problema de los heridos, el problema de la tortura, el problema de las muertes. Y tuvieron que criar a sus hijos en esas condiciones y sobrevivir ellas y organizar los recursos de las ollas, todo, ¿no? Y todo el mundo sabe que quien organiza recursos, administra los recursos, resuelve los problemas, ejerce poder. Eso es poder. Entonces las mujeres de población fueron aprendiendo eso en la calle, mientras que las organizaciones partidarias tenían un rol pasivo. Eso es lo que reventó en los campos de concentración de prisioneros políticos y en el exilio. Ahí me tocó, cuando volví a Chile, me tocó, perdona que se digan cosas medias personales, me tocó asistir muchas veces a talleres de educación popular que hacían los compañeros del CIDE o de ECO, eran ONGs, ¿no? Y me tocó uno que se hizo en Punta de Chalca, este recinto de resort, ¿no? Que tiene el arzobispado Santiago en la costa, para mujeres. Llegaron 400 mujeres pobladoras, campesinas, obreras, dueñas de casa de todo Chile, ahí. Y me tocó asistir ahí a eso, ¿no? Y hubieron dos, es medio feo lo que voy a decir, pero bueno, dos alocuciones centrales. Uno de un compañero de partido. Ustedes podrán asumir, sin que yo lo diga, lo que dijo. Después vine yo, y lo único que hice fue contar la historia de la mujer, que hasta ese momento no había ningún libro, desde la colonia hasta ellas que estaban ahí. Pasando por las mujeres campesinas, por las chinganeras, por las fonderas, por las conventilleras, las prostitutas, las vendedoras, las mujeres de campamento, las pobladoras, qué sé yo. No me metí con las mujeres de clase media, solamente por abajito, ¿no? Y se provocó una explosión, literal. Porque esas mujeres lloraron, ¿no? Y no porque yo lo decía, sino porque por primera vez se sintieron formando parte de la historia, que el haber sido conventillera era historia. El haber agarrado garrotazos a los jueces cuando eran chinganeras, ¿no? Y el juez les quería quitar el rancho y llevarse las presas porque eran mujeres prostituidas, qué sé yo, lo agarraban a garrotazos, ¿no? Y lloraron porque se sintieron, ¿verdad?, que 2 siglos de injusticia, ¿ah?, y de ignorancia de la historia, ahí aparecían en el eje central de la historia, aunque más no fuera con su humilde vida local. Y se sintieron fuertes, ¿no? Y comenzaron a hacer discursos espectaculares. Para mí fue la experiencia más potente que he tenido en mi vida de cómo la historia, y la historia social, la historia que se mete para abajo, puede generar el encuentro de los sujetos consigo mismos y potenciarse como seres soberanos. Claro, se produjo una explosión. Y bueno, la parte rica y confusa de eso es que nunca me habían abrazado tantas mujeres en mi vida como entonces. Quedé abrumado. Así. Ya, lo otro, ¿qué era lo otro? Lo otro, bueno. El profesor y mapuche. Respecto a los profesores, fueron 3 cosas. Uno, el 80% del profesorado de enseñanza básica eran puras mujeres, que venían casi en su totalidad de los estratos más bajos de la población, que habían sido reclutadas para hacer clase a gente pobre. Porque la otra parte, las preparatorias solamente formaban gente para ir al liceo. Estos no, es para que los pobres siguieran dando su vuelta como pobres. Las reclutaron entre los sectores, digo, más bajos de la población. Las mandaron a hacer clases en zonas rurales. Les pagaban un sueldo, salario. Con ese salario ellas tenían que pagar el cuarto, tal cual, ¿no?, el cuarto donde ellas iban a vivir, que normalmente en un rancho redondo le llamaban.
En ese mismo rancho ellas tenían que formar la escuela. No habían recursos para bancos ni cuadernos. Entonces ella hacía clase en ese rancho sentada en su cama. Y los cabros chicos a los alrededores llegaban con un tronco y se sentaban en el tronco. Y llevaban un brasero porque ahí calentaban la comida, estaban todo el día. Entonces estas profesoras tenían que enseñar en esas condiciones y los cabros tenían que raspar una tabla para poder aprender a escribir. No tenían cuadernos. Estoy hablando de 1840, Diego Portales, Andrés Bello. Escuelas para pobres, se llamaban escuelas filantrópicas. Ahí se formó lo que se llamó el preceptorado femenino. Profesoras básicas. Por supuesto, ellas estaban ahí solitas en ese rancho con los alumnos en el día, pero en la noche el capataz, el dueño fondo, el hijo del dueño fondo, las molestaban. ¿Quién la defendía? Entonces querían cambiarse, ¿no? ¿Pero de qué dependía el cambio? De la evaluación de su trabajo. ¿Quién le evaluaba? El inspector de escuela. ¿Qué hacía el inspector de escuela? Ustedes podrán imaginar. ¿Queréis cambiarte? Venga. ¿No? Y esa práctica se alargó por todo el siglo XIX. Y cuando yo hacía clase, pues comencé a hacer clase en un colegio por Wynn, un colegio rural, había unas profesoras allí viejitas que me contaban, sí, todavía, me dijo, yo fui a acelerar el trámite de mi nombramiento aquí en Wynn, ¿no? Y el inspector me dijo, venga para acá, mijita, ¿no? Entonces en ese contexto se formaron estas profesoras, de origen social, popular al cubo, trabajando con cabros reventados, o sea, no reventados, pero pobrísimos, sometida a los abusos patronales cuando esto se le antojaba, sometida a los abusos del inspector general que representaba el Estado, el glorioso Estado, ¿no? Estoy contando esto porque estas mujeres se formaron como profesoras teniendo encima de ellos la moral oficial, pero por su lado B. La moral católica, pero por su lado B. ¿No? Entonces ellas se formaron, por supuesto, no con la moral de la Virgen María, el modelo mariano, marianista, que se predicaban en las clases altas en los conventos de monjas. Estoy detallando un poco porque no se ha hecho justicia histórica a las profesoras. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que se identificaron con la clase popular, el sector más bajo, ellas mismas venían de ahí, y luego, ¿verdad?, frente a la educación moral de la Iglesia Católica, un sentido crítico, burlón, escéptico, por tanto fueron librepensadoras. Ni ahí con la moral católica. Por eso muchas de ellas fueron adoptando como modelo la actitud y las acciones de Isidora, ¿no es cierto?, que bailaba creativamente, ¿verdad?, con un puro velo y sin nada más, ¿no? Arte puro, cuerpo, belleza, qué sé yo, ritmo. Y fue el modelo de muchas de ellas. Bueno, estas son las mujeres que se van a asociar a comienzos del siglo XX, digamos 1923 para ser más preciso, y formaron la Asociación General de Profesores de Chile, la primera organización del preceptorado. ¿Y qué hicieron? Ellas hacía 100 años que estaban enseñando a sus propios cabros chicos, digamos, siendo ellos de la misma clase social, por el lado B de la moral, a costa de las imposiciones brutales de la Inspección General de la Educación. Entonces, ellos se dieron cuenta, perdone que hable así, pucha, pero somos nosotros los que estamos autoeducándonos. ¿Ya? Es el pueblo mismo, el bajo pueblo mismo, que a través nuestro se autoeduca. Entonces, ¿para qué diablos queremos que el Estado se meta en este proceso educativo? Por eso ese movimiento planteó al tiro, no, queremos reformar la educación, igual que hoy día, reformar la educación, pero traían el modelo listo.
Al revés de hoy día, no tenemos claro un modelo. Mejor dicho, estamos poco a poco llegando a darnos cuenta cuál es el modelo, que es el mismo que plantea esta profesora. Que dijeron, hace 100 años que nosotros nos estamos autoeducando, pobre con pobre. Por tanto, ¿cuál es el principio educativo que hay aquí? La comunidad educa, la comunidad se autoeduca. El Estado docente afuera. Esa es la oligarquía. Esa es la élite dirigente, esos son los extranjeros. Pero nuestros intereses, nuestra realidad, nuestra identidad, la trabajamos aquí entre nosotros. Por tanto, comunidad docente, no Estado docente. La izquierda sigue insistiendo en el Estado docente. Las profesoras se dieron cuenta con 100 años de experiencia, ni ahí con el Estado docente. Necesitamos que la comunidad se autoeduque de acuerdo a lo que necesita, lo que quiere y su realidad y sus recursos. Eso mismo creyó Gabriela Mistral. Tuvo varios textos de Gabriela sobre el tema educacional, pero claro, se la presenta solo como poetisa. De una poetisa que usted lee en sus poemas no tiene nada que ver con los problemas reales, es una poesía inocua. Linda, pero inocua. Pisicito al barrio. En la otra cara de la medalla, el movimiento de las preceptoras estaba golpeando duro, y ella suscribió ese proyecto. Entonces escribió cartas al respecto. No las publicó en Chile, no se las publicaron, no sé. Las publicó en una revista que dirigía en Perú Juan Carlos Mariátegui. Gran revolucionario peruano. En una revista que se llama Mauta, que es una joya de revista. Ahí publicó Gabriela su principio. Y dijo, si el Estado docente educa, es Napoleón educando. Porque los va a uniformar a todos de acuerdo a no sé qué principios. Pero en cambio, si educamos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, nuestras realidades, con nuestros recursos, con nuestra gente, a nuestros hijos, esa es educación. O sea, educación liberadora. Bueno, conté todo esto porque normalmente cuando se habla de los profesores es una cuestión abstracta. Uno piensa en el colegio de profesores, piensa en el señor Jaime Guajardo, qué sé yo, etc. No, porque hay una historia profunda que no se ha escrito. Y hoy día, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué? Tenemos, bueno, la otra característica que me olvidé decir. Producto de todo este siglo de orgullo, de no aguantarle las presiones, ni de los inspectores, ni de los terratenientes, etc., y de haber propuesto con orgullo, como el gran principio rearticulador de la educación de la nueva república, dijeron ellas, es que estas profesoras por los años 30, los años 40, cuando ya estaban más maduras, emanaban de sí, yo las conocí, emanaban de sí una majestad, ¿no? Digamos, autoafirmación, seguridad en sí misma, sabiduría, autonomía, soberbia, soberanía, e inspiraban un respeto impresionante. Yo conocí varias de estas viejas profesoras que a uno se le imponían por presencia. Y en esa actitud, ellas son educadoras. Aquí no viene nadie a decirme lo que es educación. Conocí en Buin, alguien me habló de Buin, no me acuerdo qué, a doña Aidea Zócar, fundadora de la Escuela Consolidada de Buin, casada con Víctor Troncoso, que fue el presidente de la Asamblea Nacional Popular Constituyente de 1925. ¿No? Que conocía de cerca a lo que planteaba Luis Emilio Recabarren y la Foch, porque la Foch también tenía escuelas donde el pueblo también se educaba a sí mismo. Por eso se asociaron las profesoras con la Foch, con la Fech, y decidieron darle al país una nueva constitución. Bueno, esas profesoras ya no existen. Porque hoy día, ¿cuál es el cuadro? ¿No? Profesoras universitarias, la mayoría está a honorarios, no tiene contrato permanente, no le pagan vacaciones. Y eso ya es un problema de todo tipo. Entonces tiene que repartirse en varias universidades, ¿no?
horas por aquí, horas por allá. Las universidades particulares están dispuestas a contratarla porque viene de la Universidad de Chile, de la Católica, están repartidos y por tanto no van investigando qué educación hay que construir en Chile. No tienen tiempo. Profesoras de enseñanza secundaria, si trabajan en enseñanza particular, el sostenedor hace lo que quiere con esta gente. Tenéis que enseñar esto para que los cabros saquen altos puntajes en el CIMSE o en la prueba PSU, porque si no hace eso el colegio se viene para abajo. Por tanto, no me enseñe nada que tenga que ver con movimiento social y liberación. Si usted hace eso, los echan. Yo escribí un librito tiempo atrás, chiquitito, que se llama Ser niño guacho, la historia de Chile. Porque para varios profesores les sirvió mucho, porque tenían cabros guachos por todas partes en su sala, ¿no? Y lo usaron con ellos mismos, y los chiquillos lo leían y se identificaban, lógico, eran ellos mismos. Y varios profesores me llegaron, oiga, profe, ¿sabe? Usé su libro, Niño Guacho, en mi clase, en mi colegio. No le gustó al sostenedor, me echaron, ¿ve? Por su libro. Por su libro. ¿Eh? Pero esa es la realidad. No se puede enseñar, no se puede educar en los colegios chilenos conforme lo requieren los movimientos sociales. Menos ahora. Menos ahora. Entonces, los profesores, si tienen un par de ideas importantes que transmitir, no pueden. Tienen que enseñar solo para que los cabros lean su puntaje en las dos pruebas, compitan con otros colegios, porque si compiten bien, y si viene Lavín o cualquier ministro de Educación y le pone semáforo verde, ¿no? Y si hay semáforo verde, todo el mundo se matricula ahí, engorda la matrícula y aumenta el ingreso. ¿Qué hace un profesor con sentimientos profundos de sensibilidad social y cambio social? Nada, me lo han dicho todos ellos. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Si hago lo que quiero me echan. Y como hoy día el código del trabajo permite cualquier cosa, pues lo echan. Pues. Entonces para quedar con pega, porque se casan, tienen hijos, esa mala costumbre, no depende terminan transando y aceptando todo. Entonces no están preocupados de construir un nuevo modelo. Y eso es muy triste. Y el colegio de profesores está dominado, ya dije, por la vieja cultura sindicalista de la otra democracia y dominado, por tanto, por el partido político. La CUT dominaba un buen tiempo por el Partido Socialista, que estaba en la concertación es neoliberal, por tanto, saquen conclusiones, la CUT no hizo nada importante, salvo conversar una vez al año con el presidente de la Confederación de Producción y Comercio acerca de cuánto va a ser el reajuste de salario. Nada. El colegio de profesores lo mismo me consta. Está enchapado, como se podría decir, en la cultura sindical antigua. Entonces, los profesores hacia abajo que tienen estos problemas, que no tienen contrato permanente, ¿no es cierto?, que no tienen incentivos para poder perfeccionarse, el centro de perfeccionamiento del magisterio no funciona, los evalúan a cada rato, pero nadie los capacita, lo que es un ridículo, es algo ridículo, ¿no? ¿Cómo usted puede evaluar lo que no capacita? O sea, ¿no? Es poner los bueyes detrás de la carreta, ¿no? Entonces, muchos de ellos me han dicho, oiga, la CUT no nos representa, porque es una entidad burocratizada, vinculada a los partidos políticos. Ella hace declaraciones, se junta o no se junta con el movimiento estudiante, pero las bases están desmovilizadas. No hay funcionamiento por asamblea. Los estudiantes secundarios y los otros viven en asamblea, ¿no es cierto? Los profesores nada. Además los sostenedores no permiten. Estoy detallando todo esto porque para hacer los cambios sociales se requieren actores sociales cohesionados democráticamente por dentro y con capacidad de hacer propuestas para resolver los problemas y no para llevarse pidiendo reajustes. Y los profesores no están en condiciones de hacer eso. Ese es el triste panorama al respecto. Y por tanto están convertidos en meros pasamaterias, como dijimos hace un rato, y lo evalúan por el rendimiento de esas pasamaterias, y de acuerdo a eso le pagan más o le pagan menos o lo echan.
Por eso nuestro profesorado no está en condiciones de pensar Chile. Así de triste. Y por eso urge revolucionar eso. ¿Y el problema es por dónde? En los colegios particulares es re difícil. En los colegios públicos... ¿Dónde convergería esto? Claro. Ese movimiento social que no es muy bien reconocido muchas veces Sí. por otras esferas, Sí, pero ¿dónde convergería esto? sí. O sea, digo, me incluyo, andamos buscando el vértice de donde puede expandirse para arriba el cambio necesario. Está claro que el vértice no está en el Ministerio de Educación, no está en el Colegio de Profesores, no está en los centros de investigación superior de la educación que tienen las universidades chilenas, porque esos están más vinculados a las entidades extranjeras que hacia abajo. Entonces tampoco sirve. Se descubrió que la única posibilidad es que los estudiantes, ni siquiera los profesores, los estudiantes produzcan los cambios necesarios en las escuelas de pedagogía de las universidades. O sea, los propios estudiantes de pedagogía, a través de cambios curriculares, a través de la vinculación del proceso educativo con la comunidad local. O sea, la cultura callejera que hablamos un rato, que se meta dentro del aula y que el aula salga hacia afuera y que las dos culturas se potencien. Entonces el profesor es obligado entonces a desarrollar varias dimensiones profesionales. Una, que en lugar de ser un mero pasamateria de la cultura occidental, sea un investigador, promotor de desarrollo, un escritor, un polemista, todo lo que queramos, de la cultura local, de la cultura popular. O sea, que investigue, que publique, que debata, ¿ah? Que no sea un mero pasamateria, sino un investigador, un cientista social. Pero hay que formarlos para eso. Hay que formarlos como investigadores permanentes de la realidad. Porque la mejor manera de educar a nuestros niños es investigando junto con ellos la realidad de los niños. No hay mejor manera de educar que el niño mismo autoinvestigue su realidad y que el profesor lo acompañe en eso. Eso por un lado. Por otro lado, claro, un docente que pasa las materias de la cultura occidental porque es la ciencia. Ok, de acuerdo, estamos de acuerdo. Es otra cualidad. Y una tercera cualidad, porque en términos de prestigio, claro, los políticos, las encuestas ponen los políticos, pero no ponen, por ejemplo, las profesiones. Y cuando aparecen las profesiones como soporte de prestigio, los profesores ganan todo el tiempo. Ganan en prestigio en términos para la comunidad, pero no tienen prestigio dentro del sistema institucional educativo. Entonces, ese prestigio les permitiría ser agentes o gestores del desarrollo local, monitores o líderes, como quieras llamarlo, del desarrollo local. Hay que formar a los profesores una triple línea: investigador, escritor, publicista, polemista, docente en aula, gestor del desarrollo local, profesor de aula y fuera de aula. Eso responde a las necesidades reales y eso permitiría ir creando un sistema educativo de otras bases. Y eso es lo que se está tratando de hacer y comenzando a realizarse en algunas universidades, por ejemplo en la Universidad de Chile. Estamos en eso, con estudiantes de pedagogía, con profesores de pedagogía, con historiadores, sociólogos. Estamos peleando con la Chile porque el rector quiere otra cosa. El rector quiere crear un centro de educación de puros investigadores pagados espectacularmente, asociados con Finlandia, con cualquier otro país, ¿no? Crear una especie de élite globalizada, ¿no? Entonces, estamos peleando con el rector en eso. Eso es más o menos lo que hay en ese sentido, ¿no? Pero la cosa va lentamente, pero va. Bueno, maestro, ¿podrías repetir en pocas palabras tu pregunta, que me acuerdo en general, pero no en particular? Bueno, con relación a los movimientos sociales, Sí. creo que usted defiende mucho la idea esa, Sí. pero si ponemos a Chile en el contexto latinoamericano, Ya. incluso me voy hasta Grecia. Ya. No tan lejos, por favor. ¿Ah? No, porque justamente un movimiento social se convirtió en un partido político Sí, y no se es muy entiende. fuerte hoy día. Se convirtió en partido político. Sí. Tenemos el caso de
la revolución bolivariana de Sí, Venezuela, sí, que ya, también ya. los sandinistas, que una vez llegaron al poder como movimiento, se pelearon todos, se convirtieron en partido. Lo mismo Exacto. le pasó al Frente Farabundo Martí, Exacto. se convirtió en partido. O sea, ¿dónde termina todo este movimiento? Porque se llega al poder en un momento y, como dije, calabaza, calabaza, cada uno para su casa o cada cual quiere su pedazo. Claro, ¿Ah? exacto. ¿Qué pasa en este contexto? ¿Cómo Ya. lo ve usted? Ya, ya. No, yo lo veo yo, cómo lo ve la historia. ¿Ah? Porque eso es lo que he investigado precisamente. Y hay algunas conclusiones bien interesantes que voy a tratar de resumir al máximo, porque también tremendo, gran tema. Con los movimientos, la formación de movimientos en todas las poblaciones. Sí. El problema de fondo, que yo creo que tú lo planteas muy bien, es que hablando de movimiento social, repito, no movimiento de masa, olvidémonos de eso, porque eso, la masa requiere vanguardia, requiere conducción, requiere ideología, requiere líder, requiere caudillo. Ok, eso olvidémonos. Movimiento social es distinto. El movimiento social, ¿no es cierto?, genera su propia cultura, su propia teoría, su propia política, su propia práctica. Lo que hablábamos recién, hace un rato, ¿no es cierto? Por eso es movimiento social. Y por eso se acerca la idea de generación de soberanía y poder, construcción de poder. Y sobre la base de la participación colectiva, asamblea, etc. Entonces el tema que tú propones, más bien, yo no creo que es tanto el tema del movimiento de masas, sino los riesgos que rodean al desarrollo de los movimientos sociales. Yo lo veo por ese lado. Y en eso ya hay, la investigación teórica e histórica ya ha llegado a conclusiones claras. O sea, si el movimiento social, cuando está en pleno desarrollo o acción, no legitima e implementa ciertas prácticas elementales de democracia, pero firmemente, lo más probable es que enfrente por lo menos 3 o 4 riesgos. Uno, que a corto plazo genere oligarquía, lo que se llama la ley de hierro, la oligarquía, y genere una dirección que se aperna, ¿verdad? Y la dirección se cierra luego y se convierte en vanguardia, ¿no? Es un riesgo. Otro riesgo es que se caudillice. O sea, que el movimiento en definitiva se personalice, se encarne en una persona, en un caudillo, en un líder. Y termine por depositar en ese líder y caudillo toda la soberanía que le corresponde a la masa social o ciudadana completa. Fenómeno del maoísmo, muy notorio. Peronismo, también notorio. La fórmula Lenin-Stalin, lo mismo. Getúlio Vargas, en menor medida, Brasil. Fidel Castro, nos gusta o no. Chávez. Y eso puede ser bueno o malo, en términos que el caudillo es eficiente o no. Pero en cualquier caso, eficiente o no, lo que muere con él es la democracia interna y la soberanía del movimiento. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Fíjate. El caudillo podrá ser excelente, como fue Perón con los descamisados, ¿no es cierto? O Stalin, que a pesar de todo, desarrolló a la Unión Soviética y lo convirtió en una potencia. O Mao lo mismo. Ok, pero eso no anula el hecho de que el contenido democrático de esa soberanía deliberante de las clases populares o de la masa ciudadana se pierde con la caudillización. Ese es otro riesgo. Y el tercer riesgo es que el movimiento genere, por así decirlo, verdades, certezas, y que las certezas, por a veces motivos, ¿no es cierto?, se dogmaticen. Y al dogmatizarse ya no hay vida de investigación. Al dogmatizarse no hay deliberación. Manda el dogma. Y los dogmas siempre se rodean de sacerdotes que lo cuiden, las sagradas escrituras, ¿no? El Sanedrín. ¿Ya? Entonces, esa gente comienza poco a poco a disparar para el lado en función, este no está de acuerdo con las sagradas escrituras, es un hereje, este es anti-marxista, es anticomunista, anti-algo, ¿no? Y comienza la guerra lateral.
Cualquiera de esas tres vías genera la muerte de la soberanía del movimiento popular y la muerte de su capacidad de deliberación. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se evita eso? Ahí la historia tiene también varias cosas que decir. Yo voy simplemente a describir acá, no es teoría pura, lo que se practicó en Chile, tal cual, lo que se practicó en Chile entre 1822, fíjate la época, y 1829. Desde el momento en que la ciudadanía se unió, deliberó, se estableció asambleas locales, provinciales, ¿no? Y de acuerdo a estas asambleas de los pueblos libres, que se llamaron así, derribaron la dictadura del antidemócrata Bernardo Higgins. Ahí empezó una práctica, que voy a resumirla acá porque ahí fueron prácticas tendientes a evitar lo que estamos diciendo acá. Lo voy a enumerarlo nomás, las prácticas que ellos pusieron en acción entre esas fechas, 1822, 23 y 1829. Primero, nunca se elige a nadie que no sea de la comunidad a la cual pertenecemos. Si somos todos ¿de dónde? ¿De Chillán? Cualquier representante que designemos desde Chillán tiene que ser chillanejo, neto y nato. No solo vivir ahí los últimos 2 años, sino haber nacido y tener los viejos ahí mismo. Porque se conoce la comunidad tal como es, la geografía tal como es, la realidad tal como es, los problemas tal como es. Primera cosa, nunca un representante que no sea genuinamente perteneciente orgánicamente a la comunidad a la cual representa. Eso lo pusieron en práctica. Segundo, se trata de resolver un problema, en esa época de construir un Estado, ese es el problemita que tenían que resolver. Se trata de resolver un problema, la comunidad se reúne, discute, delibera, esta es la solución. Y eso se convierte en mandato, lo que dijimos hace un rato. Parte de cumplir su mandato, supongamos, en ese tiempo tenía que partir a Santiago para discutir cómo tenía que ser la constitución política. La comunidad se quedaba de lejos con sospecha de que su representante podía equivocarse. Entonces, para asegurarse, en cuarto lugar, la comunidad se reunía y ponía por escrito su voluntad. Y mandaba la carta al Congreso Constituyente de Santiago. Y eso se llamaba representación, por escrito. Representación. Ahí están los documentos, una cantidad de representaciones de los pueblos, provincias que mandaban. Ya. Sí, luego, el representante, quinto lugar, no cumplía el mandato, por tonto, por lo que fuera, por traición. Véngase para acá. Revocación del cargo, revocación del poder representativo, de vuelta de nuevo a la base. Nunca hay que designar un representante por tiempo. 2 años, 4 años, 6 años. No. Sino por tiempo de trabajo. Usted me cumple el mandato. Y si no lo cumple, de vuelta al tiro, aunque haya pasado un mes. Eso se llama revocación. Se revoca el cargo representante, se trae a la base, quinto lugar, se le juzga. Eso en ese tiempo se llamaba juicio de residencia. Y se le juzgaba al campeón. Y si cometía errores graves de traición o se robó fondos, qué sé yo qué, castigo. Entonces, de esa manera, las comunidades de ese tiempo, de las provincias de Coquimbo y las provincias de Concepción, que eran las 2 provincias, junto con Santiago, habían 3 provincias en total, ¿no?, se aseguraron que los representantes no se convirtieran ni en dirigentes, ni en líderes, ni en caudillos, ni traicionaran sus bases. Eso exactamente son los mecanismos para evitar los 3 riesgos que mencionamos. Si no se practican esos mecanismos, la representación se vicia, ¿no? No funciona como representación. El representante se profesionaliza, se aperna, como decimos en Chile, ¿no? Y por eso ocurre entonces lo que mencionábamos ayer a otros compañeros, los señores creen que uno los elige para que hagan lo que quieran. Eso le dijo el presidente del Senado a la mismísima Camila Vallejos. Cuando se estaba discutiendo por el proyecto de reforma tributaria para financiar la reforma de la educación, la mayoría de los diputados, se supone, de centro izquierda, iban a apoyar la moción del gobierno, que se supone que era de centro o de derecha.
Entonces Camila, motivada por alguna razón que desconozco, le envió una carta al conjunto de los parlamentarios, se supone que de izquierda, y les dijo: por favor, aténganse a la voluntad popular y de los estudiantes para que se rechace esa reforma porque no está de acuerdo con lo que el pueblo piensa y quiere, y nosotros queremos. Y le envié, por tanto, igual que antes los pueblos enviaban una carta de representación para asegurarse que se conocieran los pensamientos, ella envió su carta media personal, pero bueno, la envió. ¿Qué le respondió el presidente del Senado, cuyo nombre no quiero acordarme? Dijo: ¿qué se cree? A nosotros nadie nos aconseja porque sabemos lo que hacemos y sabemos lo que queremos hacer. El diputado, que tampoco quiero acordarme porque creo que fue como diplomático por aquí, ¿no? En Suecia, ¿no? Ese señor fue más claro todavía: a nosotros no nos manda nadie, nosotros hacemos lo que nos parece adecuado. ¿Qué significa eso? Es un ejemplo clarísimo, prístino, transparente de la negación, mejor dicho, de la usurpación de la soberanía popular. Eso es clase política. Ese es el político que en Chile no queremos ya, que el 90% no los quiere. Por eso la única manera de evitar eso son los 5 puntitos que te señalé, que yo los resumí en 5, pero eran prácticas que se hicieron en ese periodo. Yo leyendo eso en detalle, y tuve años leyendo esa cuestión, los fui sacando y constituí estos 5 puntos, que ahora es medio mecánico, que es lo que ustedes quieran, pero son bien sugerentes, ¿no? No elegir a nadie que no sea de la comunidad. Que no sea el caso del senador, otro senador, uno gordo, que fue electo por el norte, que pertenecía a un partido que no conocía el desierto siquiera, pero representaba a la sociedad del desierto, ¿no? Y ya a medio camino se cambió de partido, se puso díscolo, porque los díscolos se mueven así en horizontal, ¿no? Se metió en otro partido, y tampoco le gustó mucho ese, y siguió moviéndose y formó otro partido que hoy día tiene como 4 votos. Entonces no. Bueno, ese movimiento transversal de nuestros representantes, los díscolos que le llamaban en Chile, ¿no? Que al final se representan a sí mismos nomás, ¿no? Porque son mal que mal 15 millones, ¿no? Que se echan al bolsillo, más todos los contactos y las oportunidades que eso da. Pero eso es clase política. Cuando los políticos ya se autorrepresentan, cuando se protegen los unos a los otros en ese negocio, porque ahí no importa que haya izquierda, centro o derecha, porque ese negocio, por eso nunca rompen el pacto de la constitucionalidad. Eso es penoso de nuestra izquierda. Nuestra izquierda nunca ha roto el pacto constitucional que une a todos los políticos como clase política. Por eso nunca han cambiado la constitución. Quieren hacerlo todo con la misma constitución. O sea, quieren hacerlo todo profesionalismo que manejan como representantes del pueblo. Eso debería, a eso yo creo que los movimientos sociales hoy día, eso lo están teniendo cada vez más claro. Lo que no me quedó claro, sí, me disculpan todos, es que como que si Chávez o Fidel fueran así porque quisieran serlo. Y me pareció, la respuesta me pareció un poco dialéctica, ¿no? Porque ¿Qué sentido? ¿En qué sentido? Porque está la otra parte. Porque Cuba es lo que es porque está la otra parte. Fidel se ha endurecido o es como es porque está la otra parte. Nos olvidamos de la otra parte. O sea, esto, el rol del líder político, el de generar esa expectativa. Esa es la vieja dialéctica que ya no corre hoy. Perdona que lo diga así brutalmente. La vieja dialéctica es la idea de los polos contrarios, ¿no? El enemigo, patria o muerte, ¿no? La lógica dicotómica, que está dividida por... Déjame terminar, sí, porque después me vaya a decir de nuevo un poco dialéctico, ¿no? Yo te quiero partir precisamente respondiendo qué es dialéctica. Desde Marx en adelante, no digo Stalin, no digo Lenin, no digo la izquierda chilena, no digo nosotros mismos cuando éramos militas. De Marx en adelante la dialéctica se entendió siempre, para decirlo resumido,
no por no por la letrita O, que es disyunción, que plantea dicotomía, antítesis, antagonismo, lucha, guerra, arma, muerte, patria o muerte. No. La esencia de la dialéctica se define, pues estoy resumiendo, por la letrita I. No es disyunción, es conjunción. Es decir, unir manteniendo la diversidad de acuerdo a la lógica que permite resolver el problema en los hechos, satisfaciendo las demandas profundas. Esa lógica la han puesto en práctica movimientos sociales modernos, actuales. Pueblos de campesinos de Sri Lanka. Bueno, famoso caso del Val Oya, del Valle del Oya, donde los campesinos resolvieron el problema no sobre la base de la lucha contra el Estado, sino lo que estamos diciendo acá, sobre la base de nosotros unirnos, y la dialéctica de la unión, la dialéctica de la conjunción, la dialéctica de la construcción de poder, lo que decía Marx, la reconstrucción de la comunidad, y formar la unidad sobre la base de mantener la diversidad que somos nosotros. Porque la otra dialéctica conduce, para luchar contra el enemigo, tenemos que homogeneizarnos, y si tú no estás aquí, te echamos. Que bien me dijo un dirigente del MIR, como yo tenía este mismo planteamiento en esa época, me dijeron, empezaron a criticarme, entonces, pero no vamos a cambiar, me dijeron, entonces me voy, dije yo. Y me dijo mi jefe, no, es que del MIR no se va nadie. El del MIR se echa. Porque hay que mantenerse absolutamente homogéneo, de acuerdo al pensamiento básico. Eso no es dialéctica. La dialéctica es construir la unidad, la comunidad, porque si hay comunidad hay deliberación, si hay deliberación hay poder, hay soberanía, pero eso implica respetar la diversidad interna. Justamente la integración de diversidad permite la generación de poder. Ahora, Cuba es un caso específico por la cuestión norteamericana. Por eso, ¿por qué tenía que producir necesariamente un solo líder que después el hermano pasa a ser otro líder y seguimos por dinastía? ¿Por qué tiene que haber dinastía? Estados Unidos no puede explicarme que el fenómeno de la dinastía y que capaz que en Chávez, ojalá no ocurra con Chávez lo mismo. Es que da lo mismo. La dialéctica no es solo preocuparse del enemigo. Nuestra enfermedad en los años 50 y 60 era agrandar la pura teoría del enemigo, el imperialismo, ¿no es cierto?, los monopolios, la burguesía industrial, el Estado, el instrumento de protección de la casa. ¿Quién estudió nuestro poder propio? Si no había historia social de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de las poblaciones, de los cabros chicos, de los empresarios, del Estado mismo, no nos conocíamos, no nos estudiábamos. Por eso es que nos agarramos de ideología extranjera y entendíamos la dialéctica de la manera stalinista. No construimos cultura propia, que es la forma de construir dialéctica propia. ¿Qué es lo que ahora está ocurriendo? Lentamente, pero está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender muy a fondo. Por eso hay que leer a Marx completo. No el manifiesto puro y quedar feliz después. Porque el viejo fue viejo, o sea, empezó siendo joven escribiendo y tuvo una evolución como toda persona que investiga. Es más, investiga la historia, ¿no? Y Marx comenzó con este concepto cuando joven. Toda la teoría del Marx juvenil es la teoría de la alienación del ser humano cuando se destruye la comunidad y se individúa al sujeto. Es preciosa toda la teoría de la revolución entendida como la destrucción de la comunidad, la individuación y cómo el individuo se reconstruye en comunidad. Esa es la revolución. Pero la comunidad entonces es la clave, es el concepto clave de la dialéctica. Y eso está clarito en Marx. El Marx intermedio, que el que conocemos, el puro Marx económico que estudió el capitalismo inglés.
el capitalismo inglés del siglo XIX. Y ahí, claro, aparece la explotación, la proletariado, todo lo que sabemos. Y construyó la revolución sobre la base del proletariado industrial. Pero el viejo Marx, el Capital no lo terminó de escribir, escribió hasta el segundo volumen, por ahí por 1863-64. Pero después del 71, después de la Comuna de París, el hombre pensó otras cosas y volvió a su pensamiento inicial de la comunidad, porque la Comuna de París, que él casi lloró de emoción, dijo, ahí se ejemplificó totalmente lo que él imaginaba como dictadura del proletariado. Entendió que no es la dictadura que un partido domina autoritariamente, no, es el proletariado que dicta la ley. Es el proletariado que ejerce soberanía. Eso es dictadura del proletariado. Es en ese sentido que se entiende. Bueno, es un tema enorme. El tema de la dialéctica hay que pensarlo desde lo social, no aplicar nunca mecánicas que son puras mecánicas facilistas que uno las aprende de memoria porque le encanta a uno tirar consignas, ¿no? Patria o muerte, qué sé yo qué. Entonces, no sé. Bueno, y para terminar y respetar la diversidad de las preguntas. Bueno, hay otra pregunta ahí, pero después tengo una importante. Ya. No, la pregunta de los mapuches estaba. Dime dos palabras para recordarlo. La relativa a los mapuches. Bueno, ahí vamos, justamente ahí. Bueno, uno de nuestros descuidos como movimiento de izquierda es no haber considerado la historia y el movimiento y la lucha del pueblo mapuche en su esencia. ¿Ya? En su esencia. Recordemos que el Estado chileno no ha reconocido hasta hoy al pueblo mapuche como pueblo, para empezar. Recordemos que toda nuestra construcción teórica de la revolución no partió por Arauco, no partió en esa latitud, digámoslo así. Partió por Santiago, en el entendido que en Santiago representaba el capitalismo industrial. Y nos olvidamos de Arauco, o mejor dicho, el pueblo mapuche. Felizmente el pueblo mapuche, luego de casi un periodo de 100 años de silencio, es decir, luego de un periodo de absorción de la derrota que le propinó el ejército del Estado chileno a partir de 1863 hasta 1880 y 1890. Recordemos que pacificación de la Araucanía fue la invasión militar del ejército chileno invadiendo la Araucanía con el apoyo de los ferrocarriles, con el apoyo del capital bancario, con el apoyo del capital extranjero, con el apoyo del Estado chileno. Fue una invasión exitosa porque, recordemos, los pueblos mapuches derrotaron a los españoles, le ganaron la guerra a los españoles. 1591, batalla de Curalaba. En Curalaba los mapuches derrotaron a los españoles para siempre, porque tiraron al otro lado del mapuche nunca más, del mapuche, del Biobío, ¿no? Y nunca más los españoles pasaron al sur del Biobío. Ayer conversábamos de eso mismo, en otro lugar acá, ¿no? Y fue una batalla ganada, fue una insurrección mapuche que Pelantaru ganó en la batalla de Curalaba, mató a los gobernadores españoles y destruyó las 7 ciudades que los españoles tenían al sur del Biobío y les mató el riñón económico de la colonia. Obligó a replegarse a Santiago, que era la zona más pobre de la colonia, porque en Santiago no hay riqueza de ninguna especie, riqueza natural me refiero. Primer detalle, nunca hemos exaltado la figura de Pelantaru. De Caupolicán sí, porque lo torturaron y lo mataron. De Lautaro un poco, pero muy poco. Y nadie conoce a Pelantaru. Y Pelantaru ganó la guerra tranquilamente a España, al Imperio Español. ¿No? Ni se acuerda la gente. Arauca ganó su guerra. Los mapuches ganaron su guerra contra España. El único país de América Latina. El único pueblo indígena en el mundo que derrotó un imperio. Así de extraordinaria es la historia
de los compañeros mapuches. Pero el Estado chileno, repito, hizo lo que no hizo España. No reconoció al pueblo mapuche, España había reconocido al pueblo mapuche. Lo invadió con todo el aparato moderno, el ejército, los ferrocarriles, los bancos, etc. Ocupó la Araucanía, expulsó como a 300.000 mapuches que tuvieron que irse a Neuquén, Argentina, la Patagonia, Aysén. Hizo espacio y jueló el territorio e hizo remate en Santiago y los especuladores se compraron, ¿no? Como sabemos. Después de eso el pueblo mapuche quedó en un silencio que duró casi 100 años. Se esparramó por el país. Muchos de ellos cambiaron sus apellidos por apellidos chilenos, españoles. El gobierno hizo todo el esfuerzo posible por chilenizar al pueblo mapuche. Se crearon incluso movimientos para poner mapuche en el Congreso y hubieron diputados mapuches. Se chilenizaron. Pero por debajito siempre quedó, ¿no es cierto?, esa cultura de autonomía, de rebeldía, de unión con el territorio, con la geografía, con la naturaleza. Y eso apareció poco después de que el gobierno de Salvador Allende comenzó a iniciar, en base al proyecto de reforma agraria, la recuperación de una parte de las tierras para el pueblo mapuche. Ahí se produjo una reactivación. Y esa reactivación ha ido tomando fuerza últimamente, y al día de hoy no hay duda que estamos en presencia de un nuevo gran movimiento social mapuche. Yo digo social, porque yo lo digo personalmente. ¿Por qué es social? Porque se genera de su propia cultura. Los movimientos sociales hacen eso. Se genera de su propio instinto de soberanía o de su memoria de soberanía. Y surge desde allí. Y como la cultura no se la mata, como dijimos, ¿no? Esta cultura mapuche no la van a matar, ¿no? Por más que los juzguen, los metan presos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Lo van a matar y lo sabemos. Más importante aún, yo creo que es como decíamos ayer también, es un movimiento social que tiene peculiaridades verdaderamente, es un modelo para los movimientos sociales chilenos. Es un modelo. Primero porque se rige por su propia cultura, se rige por su propia identidad, se rige por su propio lenguaje, se rige por su propia cosmovisión del mundo. Se rige porque son dueños del territorio, son dueños del país por origen natural. O sea, se rigen por su propia sinergia interna, histórica. Eso es lo que es un movimiento social modelo, verdaderamente modelo. Y por esa misma razón es que ellos no están luchando por votitos más, votitos menos para tener mayoría en el Congreso. No les interesa tomarse el Congreso, ni el Estado, ni nada. No están planteando construir un Estado para ellos, sobre la base de alterar el Estado chileno. No están interesados. Eso es muy importante, porque los movimientos sociales, no digo el chileno, que necesita reconstruir el Estado, pero hay otros movimientos sociales que no están ni ahí con el Estado, ni quieren construir Estado, ni nada, porque no necesitan el Estado. Si un pueblo tiene su propia cultura, se da sus propias leyes, consigue controlar su territorio, maneja su riqueza, ¿por qué quiere el Estado? Ahí en Galoya, lo que te voy a mencionar, los campesinos se las arreglaron por sí solos para construir una represa hidroeléctrica gigante, para regar su suelo que era seco y estaba afectado por el monzón, qué sé yo. Y ellos se la arreglaron para construir eso, regaron el territorio, comenzó la riqueza, el Estado llegó corriendo para administrarlo, los mandaron cambiar, no necesitamos el Estado, y por sí solos desarrollaron su valle, comenzaron a pedir crédito internacional, completaron todas sus obras y están felices. Y no necesitan Estado. Si pensamos profundamente en lo que es un movimiento social y va desarrollando poder, no se requiere el Estado. ¿Qué es lo que el viejo Marx quería? Si la comunidad desarrolla su poder, el Estado es de tránsito, es un instrumento que lo usa la clase trabajadora para destruir la hegemonía política de la burguesía industrial, pero destruida eso, mejor dicho, destruido el principio de propiedad privada, no se requiere de Estado. Por eso los movimientos sociales van como de medio lado así respecto al Estado.
Distinto en el caso chileno porque tenemos que cambiar, hay que destruir el Estado mercantil, liberal, neoliberal y cambiarlo por otro, que nos permite llegar a lo mismo. Es decir, ya. Entonces el movimiento mapuche tiene esas características. Y lo otro, para terminar, porque podríamos seguir diciendo cosas, es que el movimiento mapuche trae, como le dijera, no en forma explícita, pero en forma tácita, en forma cultural, un proyecto de sociedad que busca un equilibrio humano, una convivencia humana entre comunidades que son diferentes, porque el pueblo mapuche nunca ha sido homogéneo. Está compuesto de comunidades, ¿no?, distintas. Todos son mapuches, todos hablan el mismo idioma, pero son distintas unas de otras, ¿no? Por eso el Estado chileno negociaba con unas contra la otra y se aprovechaba de eso, ¿no? Pero ellos buscan un equilibrio, y siempre buscaron un equilibrio entre todas las comunidades. No estudio en profundidad lo que han sido las alianzas mapuche. Es eso, cada comunidad se mantiene autónoma. Entonces hay que buscar allí la armonía entre ellas, la convivencia humana, una paz inteligente. Esa es una cosa. Pero fijarse bien, ¿no? La armonía, el equilibrio entre comunidades que son autónomas en su territorio local. Es bien importante. Recordemos lo que hablábamos delante del poder local de las pobladoras y de la comunidad que ellas dirigían, ¿no? Recordemos lo que está planteando Freirina en Chile ahora, o Calbuco, o Calama, o Aysén, o Magallanes, que es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, el pueblo mapuche tiene otra cosa que se anticipa a la marcha del mundo incluso postmoderno, porque el pueblo mapuche, ¿verdad?, lo que busca no es el desarrollo material, industrial, con ciudades como estas, y cemento, ¿no es cierto?, y plástico, no sé yo qué, ¿no?, con vías de todo tipo, no, buscan un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza que tiene árboles, ríos, vegetación, ¿no?, montañas, la magia de la vida, ¿no?, que engendra la naturaleza. Sin duda, si tenemos un proyecto de sociedad futura, y todo el mundo lo sabe, si seguimos con el industrialismo feroz como China, ¿eh?, el calentamiento del planeta va a terminar con el planeta. Por eso es necesario anticiparse a eso y comenzar a trabajar el equilibrio con la naturaleza, ¿ya? Y los mapuches traen eso. Entonces, quien no comprende eso simplemente se va a estrellar contra una muralla, que es lo que pasa con todos los proyectos que, ¿cómo se llama?, la CONADI. Son microproyectos que tira una comunidad mapuche y a otra, y todas rebotan y no producen el desarrollo que esperaban, porque no es ese el concepto mapuche de desarrollo. Entonces eso es un modelo, y poco a poco, otras comunidades lo están aprendiendo que no son mapuche, los estudiantes lo están estudiando y se han dado cuenta, por ejemplo lo de la Universidad de la Frontera en Temuco, es lo que conversamos en un congreso, las Quenches, donde me invitaron y conversamos ahí con los loncos también. Entonces lo que falta un poco, políticamente hablando, para que los mapuches logren su objetivo y el pueblo mestizo que somos nosotros también, es que los dos pueblos se asocien. Es que los dos pueblos establezcan, manteniendo sus diversidades, la unidad en la diversidad. Eso es dialéctica. Pero nunca lo hemos hecho porque los mapuches han negociado con el Estado chileno y el Estado chileno no lo reconoce. Entonces, están frente a una muralla. Pero si se asociaran con los movimientos del pueblo mestizo, nos reforzamos los unos con los otros. Y eso está faltando. Y eso les dije yo al lonco, que no me acuerdo el nombre en este momento, porque se quejaba de que el Estado chileno nunca lo había atendido. Y me respondió, sí, estoy de acuerdo. En ese caso tendríamos que luchar juntos. Lo dijo él, ¿eh? No lo dije yo. En ese caso dijo, tenemos que luchar juntos por una nueva constitución política. Plop, yo no dije nada más. Eso respecto, lo que yo podría decir respecto a tu inquietud, ¿no? ¿No queda ninguna más?
Yo partiría respondiendo a tu inquietud con la siguiente cuestión. En los años 50 y 60, por ahí, el conflicto era requete recontra claro, ¿no es cierto? El este contra el oeste, Pacto de Varsovia versus la OTAN. El norte desarrollado versus el sur subdesarrollado por el problema del desarrollo y el tanto de la revolución. Y ese conflicto se metió para abajo porque los partidos políticos chilenos, más o menos, unos más otros menos, se sumaron a eso, ¿no? Y terminamos aquí también con conflictos que en el fondo correspondían a las grandes potencias. En esa época el conflicto, si tú lo piensas un poco, el este contra el oeste, el problema del sur contra el norte, el problema del desarrollo, etc., era un conflicto objetivo de grandes estructuras fuera de mí. Yo no era el conflictuado, eran las estructuras las conflictuadas. Lo que yo tenía que hacer, me pongo en este bando, me pongo en el otro bando, nada más. Nada más. Eso por un lado. Por eso es que nosotros simplemente militábamos, ¿no? La tragedia no pasaba por dentro nuestro, no era un problema subjetivo. Era cuestión nada más que militar, y todo lo demás era mecánico, porque la guerra estaba clarita ya. Ya. Pero eso cambió en dos sentidos, que me parecen extremadamente importantes. Uno, ese conflicto se fumó, el este contra el oeste. El conflicto del tercer mundo contra el segundo mundo se fumó y de nadie habla del tercer mundo, salvo el ALBA, qué sé yo, o cuando tú planteas el tema del imperialismo, que también el imperialismo ha cambiado. No, se fumó. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el conflicto hoy? Explotado y explotado. Maestro, eso. Ya, y el conflicto hoy está dentro de cada uno de nosotros. Se subjetivó. De dos maneras. Uno, estoy sin pega, soy trabajador precarista. El 60% de los trabajadores en Chile son precaristas. Trabajan por temporada, o no tienen contrato, o no tienen previsión. ¿Cómo diablos yo le gano el conflicto al mercado para mantener mi familia? Solito no puedo. Yo me siento fracasado entonces. Y como fracasado, dejo a mi familia, me mando a cambiar, cabro guacho. ¿Ya? Y yo quedo reventado. ¿Cómo salgo de mi reventamiento? Droga. Los mayores consumidores de droga en Chile, las encuestas verdaderas, son la gente que tiene entre 25 y 45 años, no los jóvenes como dicen los diarios. 25 y 45, ¿quiénes son? Los que tienen que trabajar y tienen pegas precarias, los que se casan y no pueden cuidar a sus hijos, los que se separan y los cabros guachos que surgen de ahí. Ese conflicto, ¿por dónde va? Va por dentro del tipo que fracasó, que no es buen papá, que no tiene pega, que no tiene definición, que se droga, que se alcoholiza, que le pega a la mujer, que viola a sus hijas o que viola a un niño. Ese es el conflicto dominante hoy en Chile. Subjetivado. Subjetivado. No le eches la culpa mecánicamente al imperialismo. No, pero él explotado. Déjame terminar. ¿Explotado de qué manera? Si no tiene pega. Y ese mismo hecho. Bueno, el niño guacho, ¿qué culpa tiene? De acuerdo, ese es capitalismo. Ok, te concedo un punto. Pero ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve saber que el imperialismo es malo? Si yo, perdona la expresión, ¿eh? Es muy chileno, si yo estoy cagado, weón. Porque tenemos, lo que dijimos ayer, no lo hemos dicho acá, un 60% de niños guachos. La tasa de nupcialidad ha caído en un 66%. Tenemos más de un 20% de madre solterismo. Una tasa de suicidio que crece. Fracaso en la CIMSE, fracaso en la DSU, delincuencia, endeudamiento. Lo que dijimos ayer, cada trabajador quintil 1 y 2 que tienen pega están endeudados 9 veces en su ingreso anual, lo que dijimos ayer, ¿no te acuerdas lo que dijimos? Entonces, por eso el conflicto, eso es lo que quiero decir. Ayer estaba clarito, el imperialismo versus, qué sé yo, la Unión Soviética y todo su aliado. Pero hoy día eso desapareció.
¿Y qué es lo que está visible? ¿Qué es lo que se siente? Mi conflicto interno. Conmigo, con mi mujer, con mis hijos, o con mi novio, con mis 10 mujeres, ¿no? Por último. ¿No? Ese es el problema. Entonces, para iniciar el proceso revolucionario hay que partir hoy día de otro nivel. No de la Unión Soviética con Estados Unidos, no del imperialismo versus qué. Pero hay que partir de bajito. Esa es la pega, la dolorosa. Esa es la pega de la educación, esa es la pega de la historia social. Y eso es re complicado, porque nos obliga a pensar todo de nuevo. Si no es cuestión de decir que el imperialismo es malo o bueno, sigue siendo malo, ok, pero tenemos que ponernos de pie de otra manera. Y eso es lo que implica el tener que desarrollar toda una cultura para levantarnos de nuevo, uno a uno, tomándonos de las manos, manteniendo la diversidad, todo aquello, ¿no? Eso es así. Ahora, por otro lado, el otro punto clave, que es lo que yo quería decir, el imperialismo ahora además se globalizó y se pasó de capitalismo industrial a capitalismo financiero. No hay que olvidar eso. Lo que dijimos ayer también, que también se te olvidó, que los dueños del capital financiero hoy día no hay ninguna burguesía dueña del capital financiero. Son los trabajadores con sus fondos de pensión. O son los ciudadanos con los fondos soberanos. Sí, ¿quién es el dueño del capital financiero hoy día? Nosotros, po. Y ese es el engendro complicado que tenemos que resolver. ¿Cómo vamos a luchar contra el capital financiero hablando de imperialismo, de burguesía, qué sé yo, si somos nosotros los dueños? O sea, hay que... Ya. Eso es cierto, pero el problema es de quién es, de ellos o el nuestro. Eso es, pues, exactamente ese es el problema. Pero para quitárselo, no se lo vamos a entregar. No quiero ser despectivo, que es un concepto. No se lo vamos a entregar a un Chávez, no se lo vamos a entregar a un partido, no a una vanguardia, no a un político profesional. Tenemos que administrarlo nosotros. Y para administrarlo nosotros... Y para administrarlo nosotros tenemos que aprender a administrar recursos. Tenemos que educarnos para eso. Porque hemos vivido por décadas, ¿no es cierto?, pidiendo que otros resuelvan los problemas nuestros con recursos y que nosotros no tenemos ni idea si hay o no hay. Entonces, si recuperamos esos recursos, no basta con recuperarlos, hay que administrarlos. Y administrarlos bien. Sin que se formen costras allí de empresarios, ni dirigentes, ni campeones, ¿verdad?, que al final se quedan con la torre. Pero todavía no puedo llegar al punto central. El capitalismo se globalizó y más encima se globalizó en torno al capital financiero que somos dueños nosotros, que lo administran otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está el conflicto? Es decir, el conflicto hoy día ya no pasa tanto, y este es un producto de análisis e investigaciones de sociólogos, cientistas políticos a nivel mundial, no solo mío. Ya no pasa por el Estado Nacional en gran parte, porque el Estado Nacional, precisamente por la globalización, se transparentó, se vació de contenido realmente nacional, comenzó a delegar poderes hacia la banca internacional, hacia las consultoras internacionales, ¿verdad?, hacia los administradores de estos recursos, hacia los operadores de capital, hacia, qué sé yo, las cumbres mundiales. Comenzó a delegar recursos para abajo, municipalizando la educación, municipalizando la salud, ¿no?, entregando la educación industrial a entidades corporativas como la SOFOFA, ¿verdad?, entregando poderes laterales para otros, ¿no?, concediendo las decisiones, ¿verdad?, a Paz Ciudadana, no a la Universidad de Chile, etcétera. El Estado neoliberal, que es el más extremista de los Estados liberales, no ha hecho otra cosa que delegar, desarmó el Estado social benefactor, el Estado desarrollista, el Estado empresario, el Estado reformista, el Estado revolucionario, lo desarmó y lo convirtió en un Estado que entregó poder en todas direcciones. Se vació de contenido. Por la misma razón los políticos valen hongo. Están en un Estado que no tiene consistencia. Por algo dudamos del Estado y dudamos los políticos, lo que dijimos con las encuestas. Entonces, el conflicto no es entre los Estados nacionales y la globalización.
Recordemos, el Estado Nacional chileno ha firmado 68 tratados de libre comercio con distintos países del mundo. Estamos amarrados por tratados de libre comercio que son peores que una ley con 68 países. No podemos cambiar eso si los otros estados no quieren. Estamos amarrados a la globalización. Entonces, el Estado chileno, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ah? Entonces, ¿dónde está la otra punta del conflicto? Si el Estado es transparente. La globalización por un lado, ¿y cuál es el otro estado de la otra punta, el otro polo del conflicto? Y ahí están todos de acuerdo también, la comunidad local. La comunidad local. Por eso Calama se moviliza contra los capitales extranjeros que están controlando más del 60% del cobre, además de Codelco. Para ellos administrar los recursos del cobre en beneficio de Calama y de todo el norte. Es la comunidad de Calama que se enfrenta a la globalización. Es Magallanes, es Aysén, es Freirina que desarmó, es este pueblucho en el norte que son como 20 pescadores, 20 familias de pescadores, se opusieron a la instalación de la central Castilla, que es una gigantesca central termoeléctrica, y ganaron la pelea. Y la central hidroeléctrica iba a ser planteada por un consorcio internacional. O sea, globalización versus una caleta de pescadores. Ganaron los pescadores. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Te fijas? Claro, el imperialismo se transforma, ok, de acuerdo, sigue siendo malo, pero es que no basta con decir malo, porque es un mito. Hay que estudiar la naturaleza intrínseca racional del fenómeno, y el fenómeno es capital financiero, somos dueños nosotros, lo administran otros a través de operadores, a través de consultores internacionales, e invierte donde quieren, y lo único que se oponen son las comunidades locales. ¿Dónde ponemos nuestras apuestas políticas? En los viejos partidos que siguen peleando por meter parlamentarios al Congreso que no resuelve nada. Vamos a votar por un señor que dice, yo me mando solo. Es bien importante considerar la evolución del Estado. Los expertos dicen ahí que los estados nacionales se han vaciado de contenido, hablan de hollowing out of the state. Se han vaciado de contenido, son transparentes. No son opacos, no hay resistencia. Entonces, por eso lo que resisten son las comunidades locales. Y por eso que el pueblo mapuche, pues, compañero, que trabaja desde lo local, es un modelo. Ya, pues.